Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre, Asociación Civil. Y una vez más estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y también en coordinación con AXI, Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Y nos da mucho gusto que el día de hoy nos puedan acompañar, o si no, posteriormente puedan ver esta transmisión en nuestro canal de Facebook, Comunidad Creativa, o en el canal de YouTube con el mismo nombre. Y bueno, el día de hoy, como ustedes se han podido dar cuenta, tenemos un tema pues bastante interesante y muy importante que tiene que ver con la educación cristiana. Y también quiero comentarles que hoy comenzamos una serie de charlas con diferentes directores de colegios cristianos que están distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país, México. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto poder presentarles a ustedes a Jorge Martínez Hernández. Hola, ¿qué tal? Jorge, Muy buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias, Jorge, por acudir a este llamado de tener esta charla contigo. Y si me permites, Jorge, mencionar un poquito de quién eres tú y qué has estado haciendo allá en Veracruz, en Orizaba. Sí. ¿En Orizaba o específicamente en Fortín de las Flores? No, Orizaba. En Orizaba. Orizaba. Orizaba y Córdoba, pero yo ahorita estoy en Orizaba. Ah, muy Así es. bien. Pues déjenme decirles que Jorge Martínez Hernández es originario de Orizaba, Veracruz. Él estudió ingeniería en sistemas computacionales y a los 19 años fue alcanzado por el Evangelio. Yo creo que ese año en ese año de su vida, a los 19 años, fue muy importante, como para muchos, cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y bueno, prácticamente en el momento que fue alcanzado por el Evangelio, comenzó a trabajar en el ministerio de niños. Y también, bueno, aquí leo que él fue capacitado en APEN, Asociación Proevangelística para Niños. ¿Es así, verdad, Jorge? Sí, así es correcto. Ok, entonces conociste a la hermana Luzma Luz María Salazar. Salazar, tal vez. Es que hay un montón de instructores, ahora sí que a lo largo de la República, y me Bueno, suena la hermana. A mí me tocó la época del hermano Samuel Zúñiga, cuando fue director aquí, él llegó a ser director nacional aquí en México, y básicamente fui la última generación que fue capacitada por ese hermano y su esposa Rebeca Zúñiga. Ellos estuvieron ahí en la Ciudad de México. Ahorita está otro director, se llama el hermano Enrique Serralta, y el Ministerio de Open pues sigue, ¿no? Ya, ahora sí han tomado la estafeta otros hermanos. Y sí conozco a algunos hermanos que han sido llevan toda una trayectoria, ¿no? Larguísima en APEN, y otros también pues un poquito nuevos, como yo me considero ahí de los nuevos, ¿no? Que entraron al ministerio, y pues que nos involucramos aquí. sí, ves, leo que también fuiste invitado a ser instructor de APEN posteriormente. Así es, sí, después yo tomé las capacitaciones, ahora sí que normales, los cursos se llaman ESEN, Enseñando con Éxito a la Niñez, y son varios niveles. Uno va enfocado a niños que no son creyentes, otro va enfocado a la enseñanza ya con niños creyentes, y otro va enfocado a la enseñanza con niños preescolares. Básicamente la combinación del 1 y el 2, pero a nivel de los preescolares. Y posteriormente, bueno, yo nunca realmente mis intenciones fueron llegar a ser instructor, ni estar ahora sí que trabajando en este ámbito, sino que yo inicialmente, como trabajaba con niños, clubes bíblicos, escuelitas bíblicas de barrios,
pues yo tenía muchas dudas, ¿no? Sobre el trabajo con niños, hasta dónde puedes llegar con un niño a enseñarle, qué grado de compromisos. Es más, tenía yo incluso la duda si un niño realmente puede llegar a entender el evangelio como un adulto, ese tipo de cosas, y pues realmente no encontraba yo respuestas hasta que un día alguien me invitó a los cursos y parece que todas mis dudas se fueron ahí disipando poco a poco, y pues el Señor me dio, ahora sí que me abrió el panorama, ¿no? En cuanto al trabajo con los niños, y pues ahí seguí. Ok. Y bueno, pues también nos comentas que después de involucrarte te casaste en el 2012 y ahora tienes 3 hijos, una niña y 2 niños. Así es, tengo niños pequeños. Mi niña tiene 5 años, está a punto de cumplir 6. El siguiente tiene 4 años, a punto de cumplir 5. Y tengo un bebé de apenas 1 año, 2 meses. Así es. Muchas felicidades. Gracias. No, pues es realmente una bendición el poder ir formando y ser parte de una familia por las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Así Pues es. es una bendición verdaderamente. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Por un lado vamos a hablar de la importancia de promover la educación escolar cristiana y proveer de capacitación y recursos a escuelas y educadores cristianos. Sin embargo, Jorge, cuando yo te encuentro en las redes sociales, Sí. se me hace muy interesante el eslogan que está en su página Ajá. del colegio, eh, educación auténticamente cristiana, en Así es. Logos College. Logos Sí. College tiene, bueno, este eslogan, educación auténticamente cristiana. Quisiera que comenzáramos, Jorge, que nos platicaras. ¿Por qué este eslogan así contundente, auténticamente cristiana? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante la que acabas de hacer, hermano, porque estamos hoy acostumbrados a las etiquetas, ¿no? Estamos acostumbrados a que por todos lados hay etiquetas cristianas, y muchas veces en el tema de la educación, una escuela a veces se llega a considerar cristiana por el hecho de que los dueños son cristianos. Pero dentro de la escuela no se promueve nada cristocéntrico, ¿sí? Y uno tiene que identificar qué es lo que realmente me hace creyente, ¿no? Entonces, yo lo aplico así como a lo personal. ¿Qué es lo que realmente te hace creyente? Bueno, que realmente hayas creído en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, ¿no? Que Cristo sea el centro de tu vida, que haya sucedido una conversión, hay un cambio, ¿no? de corazón en las personas que hemos creído. Y esto aplicado a la educación, sencillamente yo lo que a veces explico a los papás y a los hermanos que nos preguntan es que en este tipo de escuela, no solamente los maestros son creyentes, el director es creyente, también el currículum académico tiene un enfoque cristocéntrico, y eso es lo que marca la diferencia. La presencia desprejuiciada de las escrituras, la escuela con un enfoque bíblico bien cristocéntrico y de manera desprejuiciada. Digo desprejuiciada porque a veces hay quienes también están en el ámbito de la educación cristiana, pero sí llegan a disfrazar la escuela en estos tipos de términos. Es una escuela de principios, es una escuela de valores, y no salimos de ahí ni de principios ni de valores para que no se escuche tan religioso. Y uno debe de entender que estamos en un país donde tenemos la libertad de hablar abiertamente acerca del Evangelio, ¿no? Y es por eso que cada vez que nos presentamos, cada vez que nos preguntan informes sobre la escuela, decimos: la escuela no está disfrazada de principios ni de valores,
La escuela es abiertamente cristiana. Les vamos a enseñar Biblia. Se habla de la Biblia todos los días aquí. Y la intención es que nuestros niños estén aprendiendo sus materias, pero nunca las materias ni el currículum académico desplace, ¿sí?, la autoridad, el señorío de Cristo, la verdad de su palabra, la centralidad del evangelio. Son cosas de las cuales pues pensamos que si las abrazamos no las debemos de soltar en ningún momento. Y realmente esto es un desafío no solamente en cuestiones de preparar una clase, una planeación, considerar temas, una currícula, sino precisamente el testimonio, ¿no? Que a veces en cualquier lugar se tiene que ver, se tiene que expresar a Cristo, ¿no? Y ahí es donde es el trabajo día a día de nosotros, ¿no? Morir a nosotros mismos y poder ir avanzando en nuestro caminar con el Señor. Pero, Jorge, una de las cosas que yo he observado en algunas escuelas cristianas son desafíos en cuanto a la fe y en cuanto a contenidos académicos. Ajá. ¿Cómo crees tú que se debe de integrar precisamente esto que tú hablas, la fe cristiana, mi relación personal con Cristo o mi relación personal con Dios a través de Cristo? ¿Cómo integrar esta fe cristocéntrica con un currículum académico? No en el sentido de la integración de principios de principios bíblicos con aspectos de alguna asignatura, Así es. sino la esencia de los dos, cómo convergen en un punto. Ok, es igual una pregunta muy interesante. Mira, yo creo que para explicarlo tal vez de una forma muy sencilla, yo a veces se los digo a los papás de esta manera, ¿no? Uno puede llegar a los diferentes niveles académicos y supongamos que alguno de nuestros estudiantes va a llegar a ser un botánico, ¿no? Va a ser un biólogo, va a ser un botánico con esa especialidad. Y específicamente su especialidad va a llegar a ser, le encantan las flores y él se va a dedicar a estudiar las flores, ¿no? Bueno, vamos a recorrer todo el camino académico. Él comienza en kinder y lo que más le llama la atención son las flores, por lo tanto, tal vez lo que él va a percibir en el kinder son nombres, sonidos, formas, colores, ¿no? Eso es lo que él percibe y ahí va su perfil avanzando. Él llega a primaria y tal vez ya comienza a saber sobre que una flor tiene tallo, tiene raíz, ¿no? Tiene pistilo, tiene polen, tiene pétalos, etcétera. Él sigue avanzando tal vez a secundaria y él ahora se da cuenta que hay un funcionamiento químico dentro de las plantas, ¿no? La fotosíntesis. Él puede llegar a avanzar a la preparatoria y ahora a través de estudios más avanzados se da cuenta de las reacciones químicas que están sucediendo dentro de ese organismo vivo. Él puede llegar a la universidad y ahora está ya generando productos a través de esas plantas que son materia prima. Y él puede llegar, o sea, cualquier persona puede llegar a ser experto, ¿sí? Un erudito en cualquier área de la vida. Aquí estoy hablando acerca de las flores. Y al mismo tiempo esa persona puede estar desconectada de no saber quién hizo esa flor, quién hizo esa planta, ¿sí? Entonces yo aquí lo que les explico a los papás es esto. Tú puedes llegar a ser experto en cualquier área de la vida, puedes ser un profesional en cualquier área académica, laboral, ¿no? Y al mismo tiempo estar desconectado del señorío de Cristo sobre esa área de la vida.
Yo creo que cuando el Señor desde Génesis, ¿no?, creó todas las cosas y le dice a Adán, le dice fructificad, multiplicaos, ¿no?, enseñorearse, yo creo que le está dando la administración de la creación, le está dando el permiso, le está dando la bendición, los recursos, la autorización, le está dando todo, ¿no?, al hombre, lo está coronando de tantos privilegios, y el hombre es responsable de recibir ese señorío, ese permiso, esa administración que le dio nuestro Dios para poder administrarlo, ejercer una mayordomía, ¿no?, sobre todas las áreas de la vida. Estamos hablando de la creación, todas las áreas de la vida. Y esto incluye también la educación. Yo creo que también el Señor Jesucristo en el final de los evangelios, ¿no?, cuando da la gran comisión y le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en la tierra, sencillamente le está confirmando pues algo que ya toda la escritura nos ha dicho a través de la historia, ¿no? Cristo es el Señor, Él es el dueño, ¿sí?, Él es el amo. Es decir, no existe ninguna área de la vida que esté desconectada del señorío, ¿sí?, o del gobierno del Señor. Entonces, eso comúnmente llega a suceder mucho en la educación, de tal manera que hoy tenemos escuelas donde se están formando profesionales, pero están desconectados del autor, del diseñador original, ¿no?, del dueño de la creación, están desconectados. Entonces, yo creo, hermano, que hay materias y hay áreas donde claramente está la integración bíblica, claramente está el ejemplo bíblico, pero como una vez un hermano decía, un experto, recuerdo que era experto en verduras, y una vez le preguntaron, bueno, ¿y tú de dónde aprendiste todo eso de las verduras, no? ¿Cómo es que llegaste a ser tan experto? Y la respuesta de este hermano fue, bueno, yo leí la Biblia y ahí lo encontré todo. Y le dijeron, oye, pero ¿qué dice la Biblia acerca de las verduras? Específicamente la legumbre que él cultivaba. Y él dice, bueno, la verdad es que no dice nada, pero la Biblia me habla acerca del que hizo esas verduras, ¿sí? Y es por eso que llego a conectar eso, ¿no? Entonces, qué respuesta, ¿no?, tan sabia. Y yo creo que es así es la importancia de la educación, que entendamos que es una área de la vida que debe de estar también conectada con el señorío de Cristo, ¿no? Me gusta mucho lo que dice John Piper acerca de la educación, ¿no?, en este sentido. Él dice que la educación cristiana es la única y verdadera educación, lo que realmente se puede llamar educación, porque todo lo demás, toda aquella educación que está desconectada del Señor, realmente es subeducación. ¿Por qué? Porque te puedes volver experto en la materia, en el área, pero al mismo tiempo desconoces el autor. Con el ejemplo que ahorita puse de la flor, yo creo que alguien puede llegar a ser experto en la flor, en sus atributos, sus características, su funcionamiento, como materia prima, qué productos pueden salir de ahí, dedicarle toda una vida, toda una trayectoria a esto, y al mismo tiempo ser ignorante de quién hizo esa flor y para qué la hizo, ¿no? Yo creo que lo que nos acabas de compartir, Jorge, es como una columna vertebral para el docente que está en este proceso de considerar la base bíblica sobre todo, y esta integración que creo que ha sido el coco de muchos docentes cristianos o maestros que están en un colegio cristiano, esta integración. En ese aspecto, Jorge, ¿cuáles son los desafíos que tú ves en el docente, los más comunes que enfrenta el docente cuando está frente a grupo para poder lograr esto que tú dices, Sí. este ejemplo que tú tomaste,
y hacer esta integración verdaderamente. Pero tú, ¿cómo ves el desafío? ¿Cuál es el reto a vencer de cada docente? Sí, yo creo que tiene mucho, mucho que ver con la cosmovisión. La cosmovisión que trae el maestro que está frente al grupo, yo creo que eso es la clave porque, mira, tú puedes tener a un maestro creyente, ¿sí? Un maestro verdaderamente creyente, o sea, verdaderamente hijo de Dios, y al mismo tiempo puede ser que por diferentes razones, ¿no? Este hermano no tenga, por así decirlo, esas cargas, la carga ideológica de la palabra de Dios, ¿sí? Apuntando a cada área de la vida. Y un ejemplo muy claro es este. A veces he escuchado profesores y maestros cristianos que promueven y hablan acerca de, por ejemplo, de la evolución, ¿no? De la era preadámica, de cosas que tú dices, bueno, si yo lo veo en la Biblia, yo personalmente soy creacionista y digo, yo veo claro que la Biblia pues, nos enseña que la tierra es una tierra joven, que comenzó con Adán y que de Adán a Cristo hay unos 4.000 años y de Cristo hasta nosotros hay unos 2.000 años, ¿sí? Vamos en el 2023 y que la vida en la tierra comenzó ahí, ¿no? Pero entonces cuando alguien está hablando de estos temas y se va más por lo que ha recibido en películas, ¿no? En teoría de la evolución, teorías también ateas, ¿no? Como Big Bang, todo esto, tú te das cuenta que el problema del profesor no es su fe, sino el problema del profesor es su cosmovisión. Qué tan preparado, qué tan capacitado también está en esas áreas, ¿no? Entonces, obviamente, el maestro él no va a poder dar más allá, pues, de lo que él ha recibido, de lo que en lo que él ha sido formado. Yo creo que la clave, como te decía, radica ahí en eso, ¿no? En la cosmovisión que cada maestro trae. Algo importante, yo creo, para todos los que estamos en educación cristiana, un punto importante es capacitar a nuestros maestros, que todos andemos en la misma sintonía, ¿no? Y no es algo realmente nuevo, ¿no? De ahorita de la educación cristiana o de la escuela o de logos de nosotros. Ahí está Romanos 12.1, ¿no? Romanos 12.1 nos manda, nos ordena a que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Nosotros traemos una carga ideológica de una vida en la carne, una vida sin Cristo, pero el Evangelio, el Señor Jesús nos alcanza con el Evangelio, ¿no? Y entonces comienza esa transformación en nuestra mente. Y todas esas cargas ideológicas que a veces como creyente conservamos o nos aferramos a ellas, uno tiene que examinar qué tan bíblico pienso, ¿no? Pero una vez que eso se logra, que el maestro, el profesor cristiano, ya llegó a conectar, ¿no? Ya llegó a tener esa cosmovisión bíblica. Cuando digo cosmovisión, me refiero a forma de ver la vida, ¿no? Una manera de ver la vida. No, ya el maestro se va solito. Es como cuando enseñas a un niño a andar en bici, ¿no? Te va a costar, te va a costar, pero una vez que ya aprendió el equilibrio, se va solito. Así es. A ver, Jorge, vamos a suponer que hoy yo llego a tu oficina Sí, con un currículum impresionante, ¿no? sí. Estudié en tal lugar, me capacité, En Harvard, tengo en Harvard. un top en currículum, ¿no? Sí, Pero para ti, yo supongo que tú tienes un perfil que buscas en los docentes de Logos College. Ahora, ese perfil debe de adecuarse a tu escuela, Logos College, o existe un perfil que todo docente cristiano debemos tener. ¿Y cuál sería para ti ese perfil que yo voy y te pido trabajo? ¿Cuál es el perfil que debiera de cubrir para que tú me des trabajo? sí. Ah, bueno, realmente, tal vez así como plantear la pregunta, ¿no? Estamos hablando de los requisitos para trabajar en logos.
Y quiero decirte que realmente lo que te voy a mencionar es algo muy, muy sencillo. Porque mira, eh, desempeñar la labor de docente en la escuela sí requiere obviamente un perfil profesional o un perfil vocacional, ¿sí? Un ejemplo, yo conozco hermanos que están trabajando en la iglesia, en la enseñanza, que tal vez no acabaron una profesión por diferentes circunstancias, pero el don de la enseñanza está ahí, ¿sí? El don de la enseñanza está ahí, y son hermanos que tal vez fuera de una universidad, fuera de una escuela, pero se han capacitado y están preparados. Ese es un hermano apto para trabajar también con niños en diferentes áreas. Pero también está el área académica, ¿no? Si el hermano acabó su carrera, acabó su profesión, bueno, cumple con ese requisito. Es apto para enseñar, ¿sí? Está capacitado para transmitir conocimientos que él ya tiene, que él ya sabe y que ya domina. Ahora, la otra cosa, algo muy común que sí a veces nos sucede, es que recibimos hermanos que cumplen con el perfil profesional, por así decirlo, vocacional, pero en cuestión de la cosmovisión sí es algo deficiente. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros y qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, los capacitamos. Los capacitamos, les orientamos, trabajamos a la par con ellos. O sea, no los desechamos, ¿no? Sino al contrario, es como si llega es como si nos llega un pedazo de metal, un hacha, ¿no? Sin filo. ¿Y qué haces, no? No la vamos a tirar, mejor la vamos a afilar. Vamos a afilar esa hacha, ¿no? Entonces yo creo que para todos los hermanos que están igual en educación cristiana y que a veces se ponen muy estrictos, ¿no? Con el perfil y requisitos y experiencia, y yo creo que uno no debe ser tan cerrado al hecho de recibir hermanos, ¿no? De diferentes perfiles académicos y no descartar que existe la capacitación. Si hay algo que le falta y específicamente yo ya identifiqué qué cosa le falta, bueno, yo lo puedo capacitar, le puedo apoyar en eso, ¿no? Obviamente no es una tarea de un día, sino es una inversión de tiempo, ¿no? Es una inversión de mentoreo, de enseñanza, pero es algo muy productivo. Jorge, esto que estás hablando de la capacitación es muy importante, pero a veces pudiera ser eh, una situación delicada cuando hay más profesionalismo que cosmovisión cristiana, ¿no? O Sí, sea, así es. puedes estar con todas las capacitaciones y eres un profesional, pero eso te puede llegar a perderte en una cosmovisión cristiana. Te lo comento por lo siguiente. Sí. ¿Cómo debería de ser capacitado un docente que se enfrenta a una matrícula de estudiantes de diferentes denominaciones? Ahí estamos hablando de doctrina. Sí, claro. ¿Es un desafío o es algo que debemos de tomar con toda tranquilidad? Um, bueno, primero te contesto la primera, cómo podría ser, y ya después vemos por dónde se va la balanza, ¿no? Si es un desafío, dices, es algo que se va, lo podemos tomar a la ligera. En cuestiones denominacionales, nosotros como escuela recibimos a cualquier niño de cualquier contexto, ya sea evangélico, e incluso también hemos llegado a tener niños que no vienen de un contexto cristiano. Pero nosotros desde un principio a los papás, cuando vienen nos preguntan, les decimos, miren, aquí es escuela cristiana, se les va a promover la Biblia, la centralidad, la importancia de la escritura, pues aquí la tenemos, ¿no? Diariamente van a estar expuestos sus niños. ¿Usted tiene algún problema con eso? Hay papás que me dicen, ninguno. Bueno, nosotros menos. Al contrario, ¿no? Hay niños que han sido alcanzados así en la escuela. Hay niños que han sido así alcanzados, ¿no? Por la educación han sido alcanzados para Cristo.
Pero también tenemos el público que viene de diferentes contextos denominacionales, ¿no? Tenemos presbiterianos, bautistas, hermanos libres, reformados, ¿eh? Carismáticos. Yo soy reformado, yo en específico soy reformado. Sin embargo, creo que algo importante que le hemos fomentado mucho a nuestros profesores es lo siguiente. Hermanos, las bases de la escuela, porque toda escuela sí debe tener una base doctrinal definida, no podemos andar como que flotando en el aire, ¿no? Indefinidos sobre ciertos puntos. Claro que debemos estar definidos, eso es válido, pero también yo debo de aprender a diferenciar qué doctrinas son esenciales, son inamovibles, no me puedo mover de ahí, ¿sí? No las puedo alterar ni atacar. Y también tengo que diferenciar qué puntos doctrinales pueden variar o puede haber cierta diferencia en cuanto a la opinión o a la postura, ¿no? Un ejemplo muy claro, la venida del Señor Jesús. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús va a volver, ¿no? Él prometió que iba a nacer, nació. Él prometió que iba a morir, murió. Él prometió que iba a resucitar, resucitó. Y Él prometió que va a volver a regresar y lo va a hacer, ¿sí? Pero, obviamente, cada familia, y a veces hay niños, ¿no? Que vienen en un contexto muy bien, de mucha formación doctrinal, y está bien. Y yo creo que, por ejemplo, cuando tocamos esos puntos, no podemos negar la venida de Cristo. Eso es lo inamovible, eso no se puede tocar. Cristo viene, no lo podemos negar. Pero hay quienes piensan que viene antes de la tribulación, hay quienes piensan que viene en medio de la tribulación, y hay quienes piensan que viene después de la tribulación, ¿no? Entonces, ese tipo de puntos o de posturas, yo creo que es válido que cada quien tenga su postura personal, pero en sí la doctrina primaria es la que pues vamos a defender, ¿no? Nos vamos a mantener ahí. Ahora, nosotros como tal, cuando enseñamos Biblia, tanto enseñamos series históricas, es decir, puedo tomar la vida de Nehemías, ¿no? Y vamos a estudiar todo el libro de Nehemías en los devocionales, y me voy a tardar a lo mejor 1 o 2 meses estudiando todo el libro de Nehemías, pero ya nos acabamos de Nehemías y después nos vamos a pasar a Romanos, ¿no? Y de manera expositiva, estamos estudiando Romanos. De eso también se los promovemos mucho a los niños, que escuchen la palabra o la enseñanza, pero de manera expositiva. Porque hoy también tenemos el problema de que las generaciones que están pues asistiendo a las iglesias contemporáneas se están acostumbrando a un tipo de una mezcla entre culto y espectáculo, culto y show, ¿no? De tal manera que si no hay luces, si no hay reflectores, si no hay una buena música, los niños parece que están como vacunados, ¿no? En contra de escuchar una buena predicación, una buena exposición de la Biblia. Entonces nosotros les fomentamos mucho eso, el asunto de la predicación expositiva. Aprende a conocer el mensaje central de la Biblia, ¿no? Y bueno, yo creo que a grandes rasgos esa ha sido nuestra postura que hemos tomado. Sí tenemos una base doctrinal, estamos definidos doctrinalmente, pero sabemos diferenciar cuando una doctrina es primaria y que cuando hay una doctrina secundaria. Ahora, tú me decías al final, ¿no? ¿Es un desafío, es un reto, o es algo que podemos vivir, pasarla tranquilamente? Yo creo que está esto en función de la madurez de cada hermano, ¿no? Hay hermanos que son maduros y que saben diferenciar, saben platicar de estas cosas sin llegar a tener un conflicto. Pero hay hermanos que son todavía débiles, ¿no? Y que tú les tocas por aquí cierto punto y ya están cayendo, ya es su debilidad, ¿no? Entonces, yo creo que está en función de cada hermano,
de cada maestro, cada director, ¿no? Tiene que ver mucho con su madurez espiritual. Y, y bueno, hablando de cosas de madurez, ahí está Romanos 14, ¿no? Romanos 14 claramente nos toca el tema, nos dice que, bueno, no debemos de tener ese tipo de conflictos, ¿no? El que lo hace para el Señor, el que no lo hace, no lo hace para el Señor, y y pues mantener, ¿no? Ahora sí que tratar de andar en paz con todos, y cuando se trata de una postura donde hay controversia, bueno, pues mantener, decía una vez el hermano Sugel, ¿no? Sugel Michelén, decía, hay que construir paredes doctrinales, ¿sí? Hay que construir paredes doctrinales, pero no tan altas, de tal manera que no te dejen ver al vecino, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido la postura que hemos tomado. Nos ha funcionado muy bien, porque te digo, hasta el momento tenemos hermanos carismáticos, tenemos hermanos presbiterianos, bautistas, libres, reformados, y ellos nos escuchan. De hecho, en los devocionales, no solamente tenemos el público de los niños, también tenemos público de los papás. O sea, los papás nos están escuchando cotidianamente, y siempre hemos recibido muy buenos comentarios de: hermano, no solamente mi hijo está aprendiendo Biblia, sino también yo estoy aprendiendo Biblia, y no nos perdemos los devocionales, porque pues el enfoque nuestro es: conozcan la palabra, no vamos a extraer de la palabra el contenido que Dios quiso revelar. Ahorita mencionaste a una parte importante de la educación, que es la familia, los padres Sí. de familia. El otro, bueno, es la escuela, y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, la iglesia local, que Sí. puede estar dándole cobertura a un colegio. Pero Sí. antes de llegar al punto de la familia, y de hablando de los desafíos de la labor docente, tanto de manera secular, por decirlo de alguna manera, y la educación cristiana, hay un momento en que tenemos que evaluar, ¿no? ¿Tú qué aconsejarías a los docentes cuando te encuentras a un estudiante que tiene muy buen nivel académico, tiene muy buenas competencias, tiene estas habilidades? eh, no es que sea el alumno ideal, pero pues hace la diferencia con otros alumnos. Eh, no tanto responsable, pero digamos que puede ser evaluado de una manera óptima, pero su vida testimonial no es tan buena. Ahí, Sí. ¿cómo pueden ustedes hacer el balance entre un estudiante con muy buena capacidad académica, pero con una falta de visión o de testimonio cristiana? Ajá. Bueno, yo creo que ahí influye muchísimo, muchísimo, viene siendo como un área de consejería, ¿no? Porque el maestro, cuando detecta ese tipo de casos, yo creo que debe de saber conducir ese chico, ¿no? Ya sea al Evangelio, ya sea a los pies de Cristo, o ya sea también a llevarlo, ayudarle a contemplar a través de las verdades de la Escritura cuál es el enfoque principal de la vida, ¿no? Decían los antiguos teólogos, de los primeros teólogos, como San Agustín, ¿no? De Hipona, y algunos otros, que llegaron a concluir que el fin principal del hombre es dar gloria a Dios y disfrutar de Él, ¿no? El fin principal del hombre es eso. Entonces, si nuestra vida está desorientada de ese fin, podemos llegar, yo a veces creo que son ilustraciones un poquito drásticas, pero son reales. Tú puedes llegar a ser el mejor abogado, con un super trabajo, con un super puesto, super coche, super casa, y aún así terminar en el infierno. Aún así terminar allá. Entonces,
no es lo más importante. Claro que es importante la profesión, la vocación, el trabajo, todo eso es buenísimo, pero hay algo superior. Entonces, si un docente, si uno de nuestros maestros detecta el brillo del estudiante en la área académica, pero sus tinieblas en su vida personal, ¿no? Yo creo que ahí entra mucho el, el discernimiento, ¿no? La sabiduría del profesor aquí para saber cómo aconsejar a ese chico, ¿no? Darle una palabra de aliento, abrir el panorama. Oye, qué bueno que vas por ahí. Tus calificaciones son increíbles, tu desempeño no solamente sucede en lo académico, sucede también en el área deportiva, sucede también en el área cultural, sucede también en el área musical, ¿no? Y nuevamente, si esos chicos, con toda su genialidad, nunca han llegado como que a conectar el evangelio o la persona de Cristo con esa área, eh, van a llegar a ser exitosos, van a llegar a ser tal vez reconocidos y alabados por el mundo, pero no hay gloria de Dios ahí en eso, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver, como te decía, mucho qué qué tan preparado está el maestro para detectar ese tipo de casos y saber aconsejar sabiamente. Jorge, ¿qué llamado puedes tú hacerle a los padres de familia en el involucramiento de la educación de sus hijos, ya que lamentablemente en muchas escuelas, tanto cristianas o centros de aprendizaje con metodología cristocéntrica o en nuestro sistema educativo, los grandes ausentes son los papás en juntas, en escuelas para padres, en estar al pendiente de cómo van sus hijos? ¿Cuál ha sido el consejo que tú has podido dar a los padres de familia para que no dejen de ser parte importante de este triángulo en la educación de sus hijos? Sí, yo siempre les he dicho a los papás lo siguiente, desde que iniciamos la escuela y básicamente desde que Logos tiene unos pocos años, tiene 5 años que fue fundada. Yo estaba trabajando en educación cristiana desde un poco más atrás, pero algo que bien tempranamente como que me quedó muy claro fue esto y precisamente por ver ese tipo de casos, ¿no? Donde hay familias creyentes que dicen, bueno, está el recurso de la escuela cristiana, qué bueno que hay escuela cristiana en mi ciudad, mando a mis niños, pero ellos se desentienden, ¿no? Se desentienden de su parte, pues, sus obligaciones como padres, y entonces encuentran en la escuela una especie de sustituto. Yo es lo que siempre les he dicho a los papás, la escuela cristiana no es el sustituto de papá y mamá. De hecho, nosotros mismos, yo igual le digo a los papás esto, ¿no? Cuando recibimos niños, hermano, hermana, yo estoy encargado de enseñanza bíblica, la maestra, el maestro, los otros profesores, en general, toda la escuela cristiana, no somos sustitutos de los padres, nunca nos vean así. El día que usted nos comience a percibir o a ver como un sustituto de padre, es decir, yo les enseño lo que usted no les enseña, yo les aconsejo lo que usted no les enseña, usted va a tener un problema en casa, porque el niño va a comenzar a detectar la diferencia de la temperatura ambiental, espiritual, tanto en la escuela como en la casa, ¿no? En la escuela todo es Biblia, Cristo, oración, ¿no? Cantos, alabanza, todo el enfoque cristiano, y en la casa todo eso está muerto, ¿no? Es más, no está, ¿no? Entonces, los niños, eso claramente lo perciben, lo detectan, ¿no? Ese tipo de diferencia de ambiente cristiano. Más bien, nosotros como escuela tratamos de ser como que el modelo de un hogar creyente, ¿no? De lo que tendría que suceder en un hogar cristiano, el ambiente que debía promoverse en un hogar cristiano cuando está aquí en la escuela. Pero desafortunadamente sí existen esos casos.
hay hermanos que sí te mandan a sus niños como un sustituto de su labor paternal o maternal. No somos sustitutos. Sí, este siempre ha sido un tema muy controversial en las escuelas, la asistencia, ¿no? De los padres, no solamente a firmar boletas, ¿no? En el caso que exista. Uh, la capacitación que tú mencionabas anteriormente, creo que este es un soporte muy importante que tanto la escuela como directivos ofrecen a los docentes y que en algún momento también los padres de familia pueden estar involucrados en esta capacitación. La Asociación Internacional de Colegios Cristianos, sabemos que nace por la importancia de promover la educación cristiana y proveer capacitación y recursos a escuelas y docentes. Platícanos tantito, Jorge, ¿cómo conociste de AXI y cuál ha sido tu acercamiento a la Asociación Internacional de Colegios Cristianos? Ok, bueno, para empezar tengo tal vez que comentar que antes yo de ingresar a AXI o de conocer AXI, yo estaba en educación cristiana, utilizaba yo un currículum académico bien establecido, diseñado. Sin embargo, había todavía muchas dudas que de manera personal yo tenía, muy específico en la educación. Lo que viene, algunos le llaman a veces el hilo negro, ¿no? Como que conocer el hilo negro, la base, las verdades fundamentales de cada área, eso era lo que le llamamos a veces el hilo negro, ¿no? Bueno, yo me sentía que estaba como que involucrado en la educación, pero nunca nadie, en la educación cristiana, pero nunca nadie como que me había hablado, me había explicado cuáles son los fundamentos de la educación cristiana, ¿no? Entonces yo recuerdo que durante algunos años estuve así, pues iba yo por el tipo de currículum que usábamos, íbamos a conferencias, a convenciones de educadores cristianos, es decir, estábamos involucrados en todo ese tipo de actividades. Pero yo realmente no, con el paso de los años, yo no despejaba ese tipo de dudas. Yo conocí a AXI por este libro, aquí lo tengo. Hacia una educación auténticamente cristiana. ¿Sí? Es un libro de AXI, aquí está, y fue escrito por el hermano Sugel Michelén, es un fascículo, es un librito bien, bien delgadito. Bueno, me lo encontré precisamente en una convención, una conferencia de Hogar Educador. Yo igual ando de repente en conferencias de Hogar Educador, me gusta promover todo eso. No estoy peleado con el hogar educador, aunque algunas familias de hogar educador sí están peleadas con las escuelas cristianas. Hay hermanos de hogar educador que son anti-escuelas cristianas. Son anti-total escuela, ¿eh? Sí. Yo no, mi postura, yo sí les digo a los papás, si usted puede hacer educación en casa, adelante. Es una excelente o tal vez la mejor opción. Pero si no puede, pues ahí está la alternativa, ¿no? De educación cristiana. Bueno, cuando yo me encuentro este librito y comienzo a leerlo, parece que una por una se comienzan a despejar ahí mis dudas, de tal manera que me ayudó muchísimo a entender la importancia del currículum, ¿no? La importancia de una metodología. El currículum es el que voy a estudiar, ¿no? Los libros, ¿qué voy a estudiar? La metodología viene siendo el cómo los voy a estudiar, ¿no? Los recursos de los cuales me voy a apoyar, los maestros, la importancia de los maestros que deben estar preparados, ¿sí? Que no deben de, por el hecho de que es escuela cristiana, no deben de convertir las clases en un culto, ¿no? Como el maestro a lo mejor no quiere dar su clase de matemáticas, bueno, termina contando una historia bíblica o termina sustituyendo algo así. No, el maestro tiene que estar enfocado en su área que va a enseñar.
y otros aspectos importantes de la educación que para mí fueron así como pilares para poder iniciar Logos, ¿sí? Para mí fueron pilares. Ya después comencé a investigar de Axi, yo no lo conocía, pues aquí en México, en ese tiempo no había mucho movimiento de Axi. Yo sé que está bien fuerte, ¿no? Hay en Centroamérica, en Sudamérica está fuerte, en Estados Unidos también, en otros países también, pero aquí en México es poquita la promoción que se le da a Axi, y vi todo lo que ofrecían, me llamó la atención, pero otra cosa que a mí me cautivó, precisamente estaba yo por iniciar la escuela Logos, y Axi yo creo que fue una de las grandes herramientas que el Señor me concedió para tener claridad en el inicio o en la fundación de esta escuela, ¿no? Axi, por ejemplo, cuando te incorporas con ellos, te dicen que debes de cumplir 4 requisitos. Número 1, que tienes que estar bíblicamente bien fundamentado, ¿no? O sea, no nada más ser escuela cristiana de nombre, sino que realmente en la Biblia esté fundamentada, o sea, que tengas una buena posición, una buena preparación, de tal manera que la enseñanza bíblica que vas a proveer a tus alumnos, bueno, sea clara, sea también pura, ¿no? Que no tengamos tal vez una preferencia por ciertas posturas, sino que tratemos de ser lo más puros en cuanto a la enseñanza que vamos a promover. Entonces, bíblicamente bien fundamentada. 2, que sea académicamente rigurosa, que no por el hecho de que es escuela de creyentes o de hermanos, pues ahí vamos pasando a los niños, ¿no? Hay que vayan, no importa lo que vayan sacando ellos, que vayan avanzando, no, que realmente haya calidad en la enseñanza y también en lo que se espera que aprendan los niños. Número 3, que sea socialmente comprometida, es decir, que podamos promover en nuestros alumnos que para lo que están siendo preparados y para lo que están siendo formados, bueno, un día eso va a repercutir en beneficio, en pro de otras personas, ¿no? Sean creyentes o no sean creyentes, pero vas a afectar de buena gana o tal vez de mala forma a alguien con lo que te formes, con lo que hagas, con lo que digas, ¿no? Y última, y esta es a mí una de las que igual me encantó, la de culturalmente relevante. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención, porque ya por ese tiempo yo andaba un poquito descubriendo, ¿no? Lo de qué pasa con el arte, Dios y el arte, ¿no? Y digo descubriendo porque yo no soy creyente desde pequeño. Yo fui alcanzado como bien lo decías, ¿no? A la edad de 19 años. Yo toda mi vida, desde los 19 hacia atrás, nunca fui a una escuelita bíblica, nunca fui a un club bíblico de verano, o sea, nada, en verdad nada, ¿no? Del evangelio conmigo. Y cuando el Señor me alcanza, pues obviamente es un cambio de mente, ¿no? De ir ajustando también ciertas áreas de mi vida. Y una de esas áreas importantes para mí también fue el asunto de las artes. Bueno, ¿qué piensa Dios de las artes? El cristiano se debe de involucrar, o es un área desconectada, etcétera. Y yo recuerdo que en los requisitos de Axi nos dicen, tiene que ser la escuela culturalmente relevante, o sea, tienes que promoverlas, tienes también que tener una buena cosmovisión respecto a las artes, ¿no? Todas las artes, y de esta manera, pues no estar desconectados del señorío de Cristo. Entonces, es así como conocí Axi, me llamó muchísimo esto la atención, y es entonces que decidimos, ¿no? Involucrarnos, hacernos miembros también de ellos, y ya de ahí comenzamos también a descubrir un poquito acerca de las capacitaciones que daban, los cursos, etcétera. Una disculpa, tuve una emergencia
Eh, aquí, déjenme Sí, sí. decirles que el día de hoy en Cuernavaca una vez más cayó ceniza del Popocatépetl. No sé Oh, si allá les alcanza. no, aquí no. Okay. Y empezó a llover. Ajá. Entonces ya saben que la combinación de la lluvia con la ceniza causa un poquito de estragos, Sí. pero perdón. No, no, no hay problema. Bueno, pues esta cuestión de la capacitación, Jorge, amigos que nos están viendo o que nos vean posteriormente, sabemos que ha habido un gran colapso en nuestro sistema educativo mexicano. Sabemos que la denominada nueva escuela mexicana está pasando por una situación muy controversial y que el centro de atención ahorita son los libros de texto, ¿sí? Los contenidos, la filosofía, lo que están enseñando abiertamente a grados muy bajos, muy pequeños. Ustedes, Jorge, como escuela cristiana, ¿cómo han observado esta cuestión de nuestro sistema educativo como colegio cristiano? ¿Cómo observan y cuáles son las respuestas que ustedes pueden dar a padres de familia que se acercan a ustedes y que no quieren que sus hijos sean educados con estos libros? Sí, ok. Yo considero que algo importante que mencionar es que justo en este tiempo, lo escandaloso ahorita son la ideología de género, ¿sí? Claro que es algo escandaloso, es algo también descarado, es algo abusivo y eso claramente está ahí presente. Pero me gusta mucho también decirle a los papás que aunque ahorita lo escandaloso es ideología de género, no es la única ideología nociva o antagonista al Evangelio o a la palabra de Dios, sino siempre en la educación han existido diferentes tipos de ideologías que a veces incluso familias cristianas ni siquiera son capaces de distinguir. Una de ellas es, por ejemplo, el humanismo. El humanismo también es otra ideología nociva, antagonista al Evangelio, ¿sí? Porque el humanismo es atractivo, es bonito por un lado, porque te promueve, ¿no? Tú puedes, el eres autosuficiente, tú lo puedes lograr, hay un campeón dentro de ti, y todas las coronas, ¿no? Y todo el centro de atención va hacia la persona, hacia el individuo, hacia el alumno, y eso no es cierto. El centro de la vida, la persona más importante del universo, no somos ninguno de nosotros, es nuestro Dios. Entonces, ese enfoque está presente y no muchos se escandalizan de eso. Hay otro, por ejemplo, está el asunto del pragmatismo, ¿no? Pragmatismo también es algo que a veces se fomenta mucho en las escuelas y en los ámbitos profesionales. El pragmatismo, ¿a qué me refiero? Es algo práctico, si nos vamos por lo práctico. No importa si es bueno o si es malo, si es moral o si es inmoral. Simplemente aquí lo que importa es si funciona, vamos a hacerlo. Vamos a beneficiar a más gente, vamos a hacerlo, vamos a meterlo. Y el claro ejemplo de hoy, pues desafortunadamente tenemos que hablar a veces de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos están disfrazados. A veces algunos parece que tienen la buena intención de ayudar a alguien o a un grupo de personas, pero ¿a qué precio? ¿O a costa de qué? ¿O a costa de quién? ¿No? Entonces, todo eso igual está ahí presente en la educación, no lo distinguen. El sincretismo, el querer relacionar o juntar cosas que son irreconciliables, donde Dios claramente ha dicho, no lo hagas, no te involucres en esto, no lo promuevas. Pero a veces en la educación hay quienes han sido permisivos, este,
y han promovido este tipo de uniones que no se deben de dar, ¿no? Puede ser en conceptos, en prácticas, etcétera, ¿no? Está el ateísmo. Hay quienes dicen, ¿no? Incluso documentos oficiales en nuestro país promueven que la educación es laica, es decir, no debe estar relacionada con ningún asunto de la fe, pero la neutralidad religiosa en la educación es algo realmente ficticio. No existe la neutralidad religiosa en la educación. Hay cosas que incluso en escuelas cristianas, perdón, en escuelas no cristianas, ¿sí? Hay cosas que incluso se tienen que dar asentadas por fe, o se tienen que aceptar por fe. Uno ejerce, ¿no? Tipo de fe en todas las áreas de la vida también. Entonces, la neutralidad religiosa en la educación es algo que no es cierto. Sí, siempre hay un ejercicio de fe o de aceptación de creencias, incluso también en la educación. Está el tema también del evolucionismo, ¿no? Teorías alternas, o que buscan opacar el asunto de la creación de Dios y cosas así siempre han estado en la educación presentes, ¿no? El ateísmo también ha estado presente. Sin embargo, son cosas que las familias a veces no las detectan, no se escandalizan. Ahorita les digo, sí, efectivamente, ideología de género es algo escandaloso, es algo descarado, pero no es la única ideología nociva y antagonista al cristianismo que está presente en la educación. Nosotros aquí, por ejemplo, en Logos, pues sí les decimos a las familias, ¿no? Logos es una escuela libre de ese tipo de ideologías, porque por el hecho de tener una cosmovisión bíblica, pues básicamente no tienes que estar lidiando con eso, ¿no? También nosotros, por ejemplo, nosotros logramos certificación en Estados Unidos y no estamos también sujetos a estar llevando ese tipo de material o estarlo maquillando o estarlo omitiendo. No, sencillamente somos libres de ese tipo de contenidos aquí en Logos. Ok, Jorge, perdón, es que tenía el micro apagado. Pues ya para ir cerrando esta plática tan interesante que nos has compartido y de gran utilidad, quisiera concluir con dos cosas, Jorge. ¿Por qué recomendarías a los colegios cristianos ser miembros de ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos? Sí, yo considero que ACSI puede ser de gran utilidad para dar una dirección más precisa al ejercicio de la educación cristiana, en el ámbito tanto administrativo como el docente, ¿sí? Como también el personal, ¿no? Como también, sí, es como una herramienta que puede ayudar a los colegios cristianos a tener un rumbo bien definido, bien marcado, para que de esta manera no caigan precisamente en esos errores de tener escuela cristiana de nombre, o de tener escuela cristiana porque los dueños son cristianos, o de tener escuela cristiana solamente porque se ora en las mañanas. No, sino que entiendan es una herramienta, yo creo que les puede ayudar mucho, mucho a entender de manera amplia cuál es el rumbo, el camino, el propósito, ¿no?, de la educación cristiana, los recursos que puede utilizar, las bases que debe tener claras, los fundamentos, y de esta manera, pues, órale, vámonos en ese rumbo todos, ¿no? Esa sería, yo creo, mi respuesta. Ok, Jorge, pues mira, me gustaría terminar nuestra plática con un pequeño ejercicio de yo decirte una palabra, sí, y que tú puedas compartirnos lo primero que te venga a la mente. No sé si conozcas esa pequeña dinámica. Creo que sí, no me la han puesto tan seguido últimamente, pero creo que sí.
A ver, haré mi mejor Bueno, esfuerzo. a ver si podemos avanzar con cada una. Sí, Las 5 solas. las 5 solas. Eh, ¿Quieres que te diga lo primero que se me viene a la mente? Sí, Nada sí, más sí, sí. Y una palabra o varias cosas. una palabra o una idea y después si quieres nos compartes cuáles son las 5 solas. Ah, ok, ok. 5 solas yo pienso en la Ok. reforma protestante, ¿sí? ¿Y cuáles son? Parece examen. Ah, sí, no, está bien. Ah, está solo la escritura, solo el principio de sola escritura, sola fide, solamente por la fe, solus Christus, ¿no? Solamente Cristo, sola gratia, ¿no? Sola gracia y soli Deo gloria. Así es, ahí están las 5 solas. Muy bien, muy bien. Familia, Jorge. Familia, este, wow, yo creo que lo primero que se me viene a la mente pensando en la familia es eh, un legado, un legado de Dios, ¿no? La familia es algo que Dios lo instituyó, eh, nos ha concedido el privilegio, ¿no?, de tener descendencia y es importantísimo darle el lugar que Dios le da a la familia, no ni más ni menos, ¿no? Darle el lugar que Dios le da a la familia para que de esta manera nuestras familias puedan honrar al Señor. Amén. ¿Sí? Educación. Educación, su logos, se me vino a la mente logos, hermano, casualmente, ¿no? No, muy Educación, bien. educación cristiana, sí, bíblica, Fíjate qué conectada, interesante. El colegio que tú diriges se llama Logos College, el sí, colegio en el cual tengo la gracia de servir y trabajar se llama Rema, ¿no? ajá, Entonces, bueno, congregación, congregación, segundo hogar, ok, Biblia, Biblia, la norma de la vida, ¿no? La palabra de Dios. ok. A ver, ahí te va una reformada. A ver, ahí Westminster, ¿cómo? Westminster, Westminster, confesión de fe, ¿no? así La es. confesión de fe de Westminster, sí, Hablando, ya viene, ¿no? El festejo de la reforma, ¿no? así En es, noviembre. así es, ahorita, Ok. Te voy a dar dos nombres de dos personajes sumamente importantes al mismo sí, tiempo, a ver qué nos puedes compartir. sí, Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero, sí. Am, Fíjate que en el colegio hay un día que le llamamos, es el día de las historias misioneras, o es el día de la biografía de un personaje, y a veces nos llamamos meses en un solo personaje, ¿no? Y una de las, precisamente de los personajes que hemos dado la biografía a modo como de historia misionera, es precisamente la vida de Martín Lutero, ¿no? Ujú. Entonces, es este abogado, porque primero él iba para abogado, ¿no? Y después de la experiencia que tiene con un rayo, casi le cae un rayo, él decide volverse monje, cómo llega ahora sí que a vivir pues ahora sí que la forma para él ser un monje, ¿no? Y cómo después en ese ambiente, estudiando precisamente la Carta a los Romanos, llega a conocer el Evangelio, ¿no? Y de esta manera, pues comienza, ¿no? El debate. Él primero quería debatir, no quería dividir la iglesia, él primero quería debatir sus tesis, ¿no? Y es entonces que se da ese movimiento, ya estaba la imprenta, ¿no? Y se da toda esta explosión ahí en Europa, en Alemania, y de esta manera, pues, da inicio la reforma protestante, aunque antes de Lutero, ¿no?
ya había antecedentes de otros. Algunos les han llamado los proto-reformadores, ¿no? Los que fueron antes de la reforma, pero que traían igual el mismo enfoque, ¿no? John Huss, John Wycliffe, los Lollardos, ahí estaban los discípulos de Wycliffe, Pedro Baldo, ¿no? Todos ellos, que en algún momento también promovieron eso, sabieron los errores que tenía la Iglesia Católica en cuanto a su entendimiento de la Escritura, su alejamiento de la Escritura, y es lo que ellos buscaban, ¿no? Y bueno, Juan Calvino, yo escucho Juan Calvino y recuerdo Institución, ¿no? Sus libros son unos clásicos, Institución de la religión cristiana. Yo creo que son de los, sin tal vez verlos más, ¿no? Sin tal vez tener un pensamiento más elevado, porque también fueron hombres, también fueron pecadores redimidos por Cristo, pero que Dios los usó de una manera especial para traer un cambio monumental, ¿no? Regresar a la Biblia, regresar a la Escritura, regresar a los principios bíblicos, volver al Evangelio, y pues sí son, ahora sí que de los personajes favoritos que a veces también promovemos, ¿no? Sus biografías entre nuestros niños. Entonces, ahí están. Ok, pues muchísimas gracias, Jorge, por esta charla tan constructiva, tan académica, pero tan de hermandad, ¿no? ¿Sí? Juntos somos más fuertes, como dice ¿Sí? un eslogan de Axi, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí está el sitio de Facebook de Logos College, facebook.com/Logos College Córdoba, ahí en Veracruz. Y pues algunas últimas palabras de despedida, Jorge, para nuestra audiencia. No, pues yo solamente quisiera tal vez agradecerles por el tiempo que se han tomado de estar aquí escuchando, ¿no? El tema de la educación cristiana, así como otras áreas, ¿no? Importantes, a veces siento que es un área un poquito desconocida. A lo mejor para nosotros que estamos involucrados, ¿no? En escuelas cristianas, en la educación cristiana, sabemos de ministerios, sabemos de organizaciones, de escuelas, de métodos, currículums, etcétera, ¿no? Pero creo que esto es algo que debe promoverse también desde las iglesias que si a los pastores nos están, si hay por aquí algún pastor, ¿no? Que nos está escuchando, hermano, infórmese, busque, no indague más, porque es importante que también los pastores en las iglesias tengan este tipo de cosmovisión y lo sepan promover entre la grey de Dios, ¿no? Yo a veces sí me he topado con ciertas situaciones donde hay hermanos que a veces me buscan a mí en lugar del pastor, ¿no? Me buscan a mí en lugar del líder de su iglesia, y yo la verdad sí los mando con su líder y les digo, hermana, mejor pregúntele eso a su pastor primero, ¿no? Claro. No, es que ya le pregunté, pero no me supo decir qué pasa con este asunto, ¿no? De la educación, etcétera. Y siento que sí es un área descuidada, a veces desconocida en los hogares, pero si está desconocida en los hogares es porque también está desconocida en las iglesias, ¿sí? Entonces yo les animo a los hermanos a que llénense, ¿no? De todo el consejo de Dios y comiencen a preguntarse las áreas de la vida, si hay algún área de la vida que tienen desconectado del señorío de Cristo, y si por ahí está la educación y comienzan a encontrar otro tipo de áreas, hermanos, el enchufe, ¿no? A enchufarnos a la Biblia, a enchufarnos a la Escritura y no soltar. Así es, mi hermano. Pues muchísimas gracias, Jorge. Hoy platicamos de Cuernavaca para Veracruz, ¿sí? Con nuestro hermano Jorge Martínez Hernández, al cual le doy las gracias por habernos concedido esta charla. Educación auténticamente cristiana, y
déjenme mencionarles, AXI ha sido creado porque tiene una gran importancia el promover la educación cristiana, fortalecer a las escuelas y a los docentes. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna pregunta sobre la capacitación en AXI, busquen la página en internet axilac.org o, como les he mencionado, ya hay AXI con presencia en México y ahí está el número de WhatsApp. Muchísimas gracias por la gente que nos ha acompañado en esta tarde. Muchas gracias por la gente que nos ve posteriormente. Grabada esta transmisión en Facebook de Comunidad Creativa de Educación Libre y también en nuestro canal en YouTube con el mismo nombre. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y que Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Dios les bendiga. Gracias.